chicas, chicos, señoras y señores. Hoy en Españoleando con Tere vais a aprender un contenido muy interesante que está en relación con el periodo que se acerca, que es el periodo de las vacaciones. Precisamente en este periodo de tiempo que se acerca, muchas familias, muchas personas viajan al extranjero, van por ejemplo a España, también pueden ir a un país de América Latina, puede ser México, Perú, Argentina, Cuba, etc. Y es muy agradable, es algo muy agradable llegar a un país y poder hablar un poco con los nativos. Precisamente, este es el contenido que vamos a trabajar hoy, que es el contenido de la presentación. En la presentación, ¿qué puedo decir de mí? ¿Qué puedo hablar de mí? Y es aquí lo que vosotros vais a aprender hoy con Tere. Vamos entonces a comenzar. Como veis aquí, el contenido lo tengo dividido para poder explicar bien. Comenzamos, por ejemplo, con el saludo formal. Si usted es una persona que está acostumbrada a hablar de usted porque es una costumbre en su país, pues puede utilizar comenzando, presentándose y con la primera parte que son los saludos. Por ejemplo, se saluda, se da la mano, buenos días. Bien. Si vosotros sois de un país que estamos acostumbrados a hablar de tú, se puede también presentar de una manera informal con el saludo de hola, se da la mano y se saluda. Hola, ¿vale? Puede ser que la persona desee darle la mano o no, pero bueno, siempre es bueno tener la iniciativa de saludar con la mano, ¿vale? Eso es si vosotros creéis que es necesario. Esto es con respecto a los saludos. Vamos entonces ahora a continuar para decir el nombre de la persona. Por ejemplo, se puede decir me llamo o soy. Aquí, como veis, yo puse un ejemplo de un nombre de una chica o una señora francesa. Bien, me llamo Marie o soy Marie. Se puede decir una de las dos formas. Después tenemos como segunda parte algo que es muy agradable, una frase de cortesía. Por ejemplo, aquí os enseño 3 frases de cortesía. Existen más, pero por ejemplo se puede decir encantada, ¿no? O encantado, si es un chico. Es un placer. Mucho gusto. Vosotros podéis escoger una de las 3 para expresar esta frase de cortesía. Después vamos entonces a hablar de la nacionalidad. ¿De qué país yo vengo? ¿Quién soy yo? Soy francesa, soy italiana, soy americana o soy inglesa. Como veis aquí en esta primera parte, yo puse todo el femenino. Si es un señor o si es un chico, por ejemplo, soy francés, soy italiano, soy americano o soy inglés. Es decir, que en esta primera parte está el femenino y en esta segunda parte está el masculino.
de esta nacionalidad. Vamos entonces a ver esta persona, el lugar de residencia de esta persona. Bien, ¿dónde vive esta persona? Esta persona puede presentarse diciendo: vivo en Francia, vivo en Italia, vivo en Estados Unidos o vivo en Inglaterra, por ejemplo. Es decir que aquí están los diferentes países que corresponden a las nacionalidades anteriores. ¿Vale? Claro, yo puse estos países como ejemplo porque vosotros podéis imaginar que la lista sería infinita porque son muchos los países en el mundo. Pero es un ejemplo para que vosotros tengáis una idea de cómo poder decir dónde vive. ¿Vale? Después continuamos con un aspecto muy importante que es la profesión. En la profesión se puede decir también soy técnico o soy técnica, soy profesor o soy profesora, soy ingeniero o soy ingeniera, soy jubilado o soy jubilada. ¿Qué significa jubilado o jubilada? Es la persona mayor que ya ha cumplido con sus años de trabajo y ya no trabaja más. Esta persona en español se le dice jubilado o jubilada. ¿Vale? Bien. También aquí yo escribí otra forma también para decir si estudio, si trabajo. Por ejemplo, soy estudiante. Yo quiero precisar algo con respecto a estudiante, porque yo sé que en algunos países el estudiante es únicamente el estudiante que va a la universidad, que va a una facultad en la universidad. Y sin embargo, en español, todas las personas que estudiamos en un centro de estudio somos estudiantes. Por ejemplo, el niño pequeño que está en una escuela primaria es un estudiante. El niño que está en un colegio o como se dice en América Latina, en una secundaria, es un estudiante. El adolescente que está en el instituto, como se dice en España y en América Latina, en el preuniversitario, es también un estudiante. Es decir, son las personas que estamos en un centro de estudio estudiando. ¿Vale? Bien. Ahora toca hablar de algo muy delicado que es la edad. ¿Por qué digo delicado? Porque a veces hay personas que no les gusta decir la edad. Esto puede ser en mujeres y también puede ser en hombres. No les gusta decir la edad. Por eso es que digo que es algo delicado y que también quiero explicar que no es una obligación en la presentación decir la edad. Es a preferencia de la persona. Por ejemplo, aquí esta persona, Marín, tengo 35 años. Es su edad. ¿Vale? Está claro, lo de la edad no es una obligación, pero bueno, la presentación también se ve más completa. Bien, vamos entonces ahora a repetir, porque es importante saber cómo se pronuncian. Bien, hay que saber cómo se pronuncian todas estas frases. Vamos entonces a repetir. Vamos a repetir aquí un saludo formal. Por ejemplo, buenos días. Repetid, por favor. Un saludo informal. Hola. Muy bien. Me llamo.
Soy encantada. Encantado. Es un placer. Mucho gusto. Soy francesa. Soy italiana. Soy americana. Soy inglesa. Vamos al masculino. Soy francés. Soy italiano. Soy americano. Soy inglés. Vamos al lugar de residencia. Vivo en Francia. Vivo en Italia. Vivo en Estados Unidos. Vivo en Inglaterra. Bien. Vamos ahora a repetir la profesión. Soy técnico. Soy técnica. Soy profesor. Soy profesora. Soy ingeniero. Soy ingeniera. Soy jubilado. Soy jubilada. Bien. Soy estudiante. Tengo 35 años. Muy bien. Vosotros repetís. Muy bien. Vamos entonces ahora a algo muy importante en lo que vosotros vais a participar. Vais a participar en una presentación. Pienso que vosotros debéis pensar de que la presentación vosotros la hacéis conmigo, ¿vale? Yo voy a hacer la pregunta y vosotros vais a responder aquí. ¿Está bien? Bien, comenzamos. Vamos a comenzar por hacer el saludo. Buenos días. ¿Cómo te llamas? Encantada. ¿De dónde eres? ¿Dónde vives? ¿Qué haces? ¿Estudias o trabajas? ¿Cuántos años tienes? Bien, muy bien. Vamos entonces ahora a decir que esta parte que hemos aprendido aquí es solamente la presentación espontánea. Pero vosotros vais a aprender en otra parte cómo puedo presentar a otra persona, ¿vale? Yo pienso que con esta clase que habéis aprendido hoy, pienso que ya vosotros podéis comenzar con confianza, con tranquilidad, el equipaje, el viaje para poder viajar a España o América Latina, poder llegar y comenzar
comenzar a hablar con los nativos, que poco a poco, con la comunicación, pues el vocabulario se va ampliando. Muy bien, yo quiero antes de terminar deciros algo. Por favor, no dejar de decirme si el vídeo os ha gustado o no. También es importante que el vídeo sea compartido. Vosotros podéis compartir mis vídeos. Para mí, eso es un gran placer compartir los vídeos. Otra cosa interesante que yo quiero también deciros antes de terminar. Si alguno de vosotros no tenéis estas nacionalidades, poder dejarme en los comentarios cómo se dice mi nacionalidad, cómo se dice mi país. Pienso que para mí es algo muy interesante poder contactar con vosotros, poder intercambiar, enseñaros cómo se dice. Para mí esto es un gran placer hacer este tipo de comunicación con mis alumnos virtuales. No os limitéis con respecto al idioma porque bueno, yo tengo la ventaja que yo hablo 4 idiomas. Es decir, que para mí me es muy fácil si vosotros escribís en inglés, en italiano, en español, en francés, no me molesta. Al contrario, yo puedo responder en el idioma de vuestra lengua materna si es necesario. ¿Está bien? Es decir, que podéis decirme, porque por ejemplo, si es un japonés que me está mirando, bueno, ¿cómo se dice en mi país? Japón. Si es un alemán que me está observando, ¿cómo se dice mi país? Alemania, etcétera. Es decir, que es importante que en los comentarios me dejéis algo para poder también responderos. Está muy bien. Y algo importante que pienso que para todos vosotros sería algo que siempre es bueno, la suscripción en el canal. Es mejor suscribirse al canal porque cuando yo hago un vídeo, enseguida el canal va a avisaros de que hay un Españoleando con Tere. Bien, entonces creo que por hoy es suficiente a estudiar para cuando vosotros lleguéis a estos países poder hablar y poder presentarse. ¿Está bien? Bueno, pues muchas gracias a todos y hasta pronto.